Escribo con manos que ya no siento mías. La vela frente a mí tiembla aunque no hay viento, y su luz dibuja sombras que parecen arrodillarse en las paredes de madera. Afuera, el silencio de la aldea es tan espeso que puedo escuchar mi propia respiración, cortada y regular, como si el aire mismo tuviera miedo de entrar en mí. Esta noche no hay cánticos, no hay pasos, solo el crujido de las tablas bajo mis rodillas y el olor a incienso viejo que nunca abandonó mi piel. Dentro de pocas horas, cuando el sol toque la cruz de hierro en la colina, mi nombre dejará de existir, y yo con él. La iniciación comenzó hace 3 días, pero siento que llevo años arrodillado en esta capilla. Me vistieron con lino blanco, me raparon la cabeza con una navaja fría y me lavaron los pies con agua bendita que ardía como sal en herida abierta. No me explicaron nada. Aquí, la fe no se enseña, se traga. Yo obedecí porque creí que era el camino, porque los ancianos me miraban con esa mezcla de compasión y certeza que solo tienen quienes ya cruzaron el umbral. Ahora sé que esa mirada no era piedad, era despedida. Ayer, durante el ayuno, vi cosas que no debería haber visto. Desde la ventana estrecha de mi celda, observé cómo llevaban a alguien más hacia el bosque, cubierto con el mismo velo blanco que ahora llevo yo. Lo arrastraban sin prisa, como si fuera ganado, y sus pies desnudos dejaban marcas rojas en la tierra. Nadie gritó, nadie lloró. Solo el canto bajo y monótono de las mujeres que caminaban detrás, con las manos unidas y los ojos cerrados. Cuando desaparecieron entre los árboles, el canto se apagó de golpe, y entonces supe. La iniciación no es un comienzo, es un final disfrazado de renacimiento. Esta noche me llamaron por última vez con mi nombre. Fue la anciana de voz quebrada, la que guarda las llaves del altar, quien lo susurró junto a mi oído antes de entregarme esta vela. Escribe si necesitas despedirte, me dijo. Pero yo no tengo a quién despedirme. Mi familia murió hace años. Mis amigos me olvidaron cuando entré aquí. Solo me queda este pedazo de papel, esta tinta que ya casi no fluye, y la certeza de que alguien algún día encontrará estas palabras y entenderá que no todos los que desaparecieron lo hicieron por voluntad propia. Algunos fuimos engullidos por la fe, como la niebla engulle la luz del amanecer. Escucho pasos, lentos, pesados. Se acercan por el pasillo de piedra. Debo terminar esto antes de que abran la puerta, antes de que me lleven al lugar donde los iniciados no regresan. Si estás leyendo esto, entiende algo. La fe puede salvar, pero también puede borrar. Y lo que yo creí que era un altar en realidad era una tumba vestida de esperanza. No vengas a buscarme. Ya no hay nada que buscar. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Llegué a la aldea en el invierno de 1887, cuando la nieve cubría los campos, y el hambre empezaba a morder más fuerte que el frío. No tenía dinero, ni oficio, ni razón para seguir caminando. Solo una carta arrugada que me había dado un extraño en la ciudad, un hombre de ojos grises que me dijo que allí, en esa comunidad perdida entre montañas, encontraría propósito. Allí no juzgan tu pasado, me aseguró, solo tu fe. Y yo, que no tenía pasado digno ni fe que ofrecer, caminé durante 5 días hasta encontrar el primer poste de madera clavado en la tierra. Una cruz torcida sin inscripción, cubierta de musgo y velas derretidas. La aldea no tenía nombre en los mapas. Los habitantes la llamaban simplemente el refugio, aunque nunca supe de qué nos estábamos refugiando. Las casas eran bajas, de piedra y madera oscura, con ventanas pequeñas y puertas siempre entornadas. No había posada, ni tienda, ni lugar donde un forastero pudiera descansar sin ser observado. Pero cuando llegué, empapado y temblando, una mujer anciana salió de la capilla central y me tendió un pedazo de pan negro sin decir palabra. Me llevó hasta una cabaña al borde del bosque.
Me dio ropa seca y una manta áspera, y luego se fue. Esa noche dormí por primera vez en semanas, arrullado por el sonido de campanas lejanas que no dejaban de sonar hasta el amanecer. Al principio la rutina parecía simple. Nos levantábamos antes del alba para rezar en la capilla, un edificio estrecho con bancos de madera carcomida y un altar cubierto de velas que nunca se apagaban. Luego trabajábamos en los campos, aunque la tierra apenas daba fruto. Los ancianos decían que no importaba la cosecha, sino el acto de doblar el cuerpo ante la voluntad divina. Yo no entendía, pero obedecía. Todos obedecíamos, porque aquí no había espacio para la duda. La duda era un pecado peor que la pereza, peor que el hambre. Y quienes dudaban eran enviados al retiro de silencio, una cabaña oculta en el bosque donde decían, uno podía reconciliarse con Dios. Nadie volvía de allí con ganas de hablar. Las reglas no estaban escritas, pero se conocían por repetición. No levantar la voz, no mirar a los ojos de los ancianos, no hacer preguntas sobre los que desaparecían, no encender fuego fuera de la capilla sin permiso, no salir de la aldea sin bendición, y sobre todo, no nombrar lo que sucedía durante las noches de luna nueva, cuando las campanas dejaban de sonar y el bosque se llenaba de un resplandor pálido que no venía de las estrellas. Esas noches, los más devotos salían en procesión con velos blancos y antorchas, y regresaban al amanecer con las manos manchadas de algo que nunca pude identificar. Yo me quedaba en mi cabaña, con la puerta cerrada y los oídos tapados, rezando para que no vinieran a buscarme. Pasaron meses antes de que me consideraran digno de la iniciación. Me observaron en silencio, midieron mi obediencia, contaron mis genuflexiones. Y cuando finalmente me llamaron, cuando la anciana de voz quebrada pronunció mi nombre en la capilla y todos se volvieron hacia mí con esa mirada de funeral anticipado, supe que había cruzado un punto sin retorno. No me dieron opción. La fe aquí no se elige, se impone como el invierno, lenta y sin escape. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. Los primeros meses en el refugio transcurrieron con la lentitud de un rezo murmurado 1000 veces. Cada día era idéntico al anterior, como si el tiempo mismo se hubiera rendido ante la rutina sagrada. Despertábamos con el tañido grave de la campana mayor, 3 golpes profundos que resonaban en el pecho y hacían temblar las vigas de las cabañas. No había necesidad de velas ni relojes. La campana era nuestro único despertador, y desobedecerla era impensable. Me vestía en la penumbra, con la ropa áspera que me habían dado, una túnica gris sin costuras, un cinturón de cuerda y sandalias de cuero que nunca terminaban de secar por la humedad constante del suelo. La capilla estaba siempre abierta. Entrábamos en fila, sin hablar, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. El aire adentro era denso, cargado de incienso viejo y cera quemada. Las velas del altar nunca se apagaban. Alguien velaba por ellas toda la noche, aunque nunca supe quién. Nos arrodillábamos en los bancos de madera, tan gastados por las rodillas de generaciones que parecían cóncavos, y esperábamos en silencio. Entonces llegaba el custodio, un hombre alto, de barba larga y ojos hundidos, vestido con una túnica negra que arrastraba polvo al caminar. Nunca supe su nombre, nadie lo pronunciaba. Solo era el custodio, y su voz al recitar las oraciones era como piedra raspando piedra. Rezábamos durante horas. No eran oraciones conocidas, no eran salmos de ninguna Biblia que yo hubiera leído. Eran letanías repetitivas, en un idioma que mezclaba latín antiguo con palabras que sonaban inventadas, guturales, como si vinieran de la tierra misma. Yo repetía sin entender, moviendo los labios al compás de los demás, sintiendo cómo las palabras se volvían peso en la lengua. A veces en medio del cántico colectivo, sentía que las voces no salían de nosotros sino que nos atravesaban, como si algo invisible estuviera usando nuestras gargantas para hablar. Y cuando terminábamos, cuando el custodio levantaba las manos y dejaba caer el silencio sobre nosotros como una manta mojada, salíamos de la capilla con las rodillas marcadas y la mente vacía. Después del rezo venía el trabajo.
Nos dividían en grupos sin explicación. Algunos iban a los campos, otros al molino, otros a reparar los muros de piedra que rodeaban la aldea. Yo fui asignado al grupo de leña. Cada mañana, después de la oración, caminábamos en silencio hacia el bosque con hachas viejas y cuerdas desgastadas. El bosque era denso, oscuro incluso a plena luz del día, con árboles tan altos que sus copas se entrelazaban y apenas dejaban pasar el sol. El suelo estaba cubierto de agujas de pino y musgo húmedo que amortiguaba nuestros pasos. No hablábamos. No había necesidad. Cada uno sabía qué árbol cortar, dónde apilar los troncos, cómo atar los fardos. Era un conocimiento que parecía transmitirse por ósmosis, como si la obediencia fuera un idioma que habíamos aprendido sin darnos cuenta. A veces, mientras cortaba madera, levantaba la vista y veía a los otros trabajadores, hombres y mujeres de todas las edades, con las mismas túnicas grises, los mismos gestos lentos y precisos. Nunca sonreían, nunca se quejaban. Sus rostros eran máscaras de resignación tranquila, como si hubieran olvidado que alguna vez fueron algo más que herramientas de la voluntad divina. Yo intentaba recordar sus nombres, pero nadie los usaba. Aquí éramos hermano y hermana, nada más. La identidad individual era un lujo que habíamos dejado en la puerta de la aldea, junto con nuestras esperanzas y nuestras preguntas. Al mediodía, regresábamos para el almuerzo comunitario. Nos sentábamos en largas mesas de madera bajo un cobertizo abierto, y las mujeres mayores servían sopa aguada, pan negro y agua. No había sal, ni especias, ni nada que recordara al sabor. La comida era solo sustento, y comer era solo un deber. El custodio bendecía los alimentos con una oración breve y afilada, y luego comíamos en silencio absoluto. Cualquier sonido, una cuchara cayendo, una tos, un suspiro, era recibido con miradas severas y gestos de desaprobación. Aprendí rápido a comer despacio, a no raspar el plato, a tragar sin hacer ruido. Aprendí a borrarme. Por las tardes, algunos volvían al trabajo, otros asistían a lectura sagrada en la capilla, donde el custodio leía en voz alta de un libro sin título, con páginas amarillentas y manchadas. Yo asistí una vez. Las palabras que leía no tenían sentido. Hablaban de sacrificio, de purificación, de la necesidad de vaciar el alma para que Dios pudiera habitarla. Decía que el cuerpo era un recipiente impuro, que la mente era una trampa del demonio, que solo a través del silencio y la sumisión total podíamos alcanzar la gracia. Los demás asentían con los ojos cerrados como si esas palabras fueran música. Yo solo sentía frío. Al caer la noche, otra campana. 3 golpes, esta vez más suaves. Era la señal para el rezo vespertino. Volvíamos a la capilla, volvíamos a arrodillarnos, volvíamos a repetir las mismas palabras incomprensibles. Y luego, finalmente, nos permitían regresar a nuestras cabañas. Yo caminaba despacio por los senderos de tierra, mirando las ventanas iluminadas por velas débiles, escuchando el crujido lejano del bosque. A veces veía sombras moviéndose entre los árboles, figuras altas y silenciosas que parecían vigilar. Nunca pregunté quiénes eran. Aquí preguntar era peligroso. En mi cabaña, me acostaba en el jergón delgado y miraba el techo de madera carcomida. Intentaba recordar mi vida anterior. La ciudad, los rostros, los nombres. Pero todo parecía lejano, borroso, como un sueño que se desvanece al despertar. Algunas noches, me sorprendía rezando en voz baja, repitiendo las letanías sin pensar, como si mi boca ya no me perteneciera. Y entonces, justo antes de dormirme, escuchaba el sonido, un cántico lejano, casi imperceptible, que venía del bosque. No era humano, o tal vez sí lo era, pero había dejado de serlo hacía mucho tiempo. Así pasaron los meses. Trabajar, rezar, comer, callar. Trabajar, rezar, comer, callar. Hasta que una noche, mientras cortaba leña cerca del límite del bosque, encontré algo que no debería haber encontrado. Una túnica blanca colgada de una rama,
manchada de barro y algo más oscuro, y junto a ella, grabado en la corteza de un árbol, un nombre que reconocí, un nombre que había escuchado pronunciar en voz baja semanas atrás, antes de que su dueño desapareciera sin explicación. Esa noche no pude rezar, solo pude temblar. Después de encontrar la túnica, el sueño me abandonó. Pasaba las noches despierto, mirando las sombras que la luz de la luna proyectaba en las paredes de mi cabaña, escuchando cada crujido de madera, cada susurro del viento. Intentaba convencerme de que lo que había visto no significaba nada, que la túnica era vieja, olvidada, que el nombre tallado en el árbol era una coincidencia. Pero mi cuerpo sabía la verdad antes que mi mente. Mis manos temblaban durante las oraciones, mi voz se quebraba al repetir las letanías. Y cuando cerraba los ojos veía la mancha oscura en la tela blanca, extendiéndose como una confesión que nadie quería pronunciar. Empecé a observar. No de forma obvia. Aquí, la curiosidad abierta era una sentencia de muerte, sino con miradas laterales, silencios calculados, pausas estratégicas durante el trabajo. Contaba cuántos éramos en cada rezo. Notaba quién faltaba. Memorizaba rostros, aunque no tuviera nombres para ellos. Y descubrí algo perturbador. Cada 2 o 3 semanas alguien desaparecía. No de golpe. No con escándalo. Simplemente dejaban de aparecer en la capilla, en los campos, en las mesas del almuerzo. Y nadie preguntaba. Nadie lloraba. Era como si esa persona nunca hubiera existido, como si la aldea tuviera la capacidad de cerrar el hueco que dejaban y seguir adelante sin tropezar. Una mañana, mientras apilaba leña junto al cobertizo, me acerqué a una mujer mayor que solía trabajar en silencio cerca de mí. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas y las manos nudosas, deformadas por años de trabajo. Esperé a que estuviéramos solos, lejos de las miradas del custodio, y murmuré en voz baja: ¿Dónde está el hermano que trabajaba aquí antes que yo? Ella no levantó la vista. Siguió atando los fardos de leña con movimientos mecánicos, como si no me hubiera escuchado, pero entonces, sin mirarme, sin cambiar la expresión de su rostro, susurró: No preguntes por los que se fueron. Ellos encontraron la paz. ¿Qué clase de paz? Insistí, sintiendo cómo el miedo me apretaba la garganta. Ella dejó de moverse. Sus manos se quedaron suspendidas sobre la cuerda. Luego, con una lentitud que parecía dolorosa, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran grises, opacos, como piedras lavadas por la lluvia. La paz que todos buscaremos cuando llegue nuestro turno, dijo, y entonces, casi imperceptiblemente añadió: No te resistas cuando te llamen. Duele más si te resistes. No dijo nada más. Volvió a su trabajo como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Yo me quedé inmóvil, con el hacha colgando de mi mano, sintiendo cómo el frío me subía desde los pies hasta el pecho. No era una advertencia, era un testimonio. Esa misma noche, durante el rezo vespertino, algo cambió. El custodio no recitó las oraciones habituales. En su lugar, se quedó de pie frente al altar con las manos extendidas y la cabeza inclinada, en silencio absoluto. Esperamos. Minutos enteros de silencio tan denso que podía oírse el chisporroteo de las velas. Y entonces, con una voz más baja de lo habitual, casi un susurro amplificado por la acústica de la capilla, dijo: Esta noche, uno de ustedes será llamado. Un escalofrío colectivo recorrió los bancos. Nadie se movió. Nadie respiró. El custodio cerró los ojos y levantó una mano, como si estuviera recibiendo instrucciones invisibles. Luego, lentamente, bajó el brazo y señaló hacia las filas traseras. «Hermana Clara», dijo. No hubo llanto, no hubo súplica, solo el sonido de una mujer levantándose despacio, con las piernas temblorosas pero obedientes. Giré apenas la cabeza y la vi. Una mujer joven, de unos 30 años, con el rostro pálido y los labios apretados, caminó hacia el frente con pasos pequeños,
como si cada uno le costara la vida. Cuando llegó frente al custodio, él le puso una mano en la cabeza y murmuró algo que no pude escuchar. Luego, dos mujeres ancianas se acercaron desde las sombras laterales de la capilla, la cubrieron con un velo blanco y la llevaron hacia la puerta trasera, la puerta que daba al bosque. Antes de desaparecer, Clara se detuvo. Solo un segundo. Giró la cabeza hacia atrás, hacia nosotros, y aunque el velo cubría su rostro, supe que estaba llorando, no por miedo, por resignación, por la certeza de que nadie vendría a buscarla. La puerta se cerró. El custodio volvió al altar y continuó el rezo como si nada hubiera pasado. Y todos nosotros, arrodillados en nuestros bancos, repetimos las palabras incomprensibles con voces huecas, sabiendo que cualquiera de nosotros podría ser el siguiente. Esa noche no regresé directo a mi cabaña. Esperé escondido detrás del cobertizo de leña, temblando de frío y de terror, hasta que vi la procesión. Eran 5 figuras encapuchadas, caminando en fila hacia el bosque con antorchas encendidas. En el centro, envuelta en el velo blanco, iba Clara. No luchaba, no gritaba, solo caminaba, con los pies descalzos hundiéndose en el lodo. La seguí a distancia, manteniéndome entre los árboles, con el corazón golpeando tan fuerte que temí que me escucharan. Se adentraron en el bosque hasta llegar a un claro que nunca había visto. En el centro había una estructura de piedra antigua, medio cubierta de musgo y hiedra, una especie de altar circular con inscripciones que no pude leer desde mi escondite. Alrededor del altar ardían velas gruesas clavadas en la tierra. Las figuras encapuchadas formaron un círculo. Clara fue colocada en el centro, arrodillada, con las manos atadas a la espalda. El custodio apareció desde las sombras, cargando un libro enorme que brillaba débilmente bajo la luz de las antorchas. Comenzó a leer. Las palabras eran las mismas que recitábamos en la capilla, pero pronunciadas con una intensidad que hacía vibrar el aire. Los demás se unieron al cántico, y sus voces se entrelazaron en una armonía disonante, casi dolorosa de escuchar. Clara temblaba. Su respiración era audible incluso desde donde yo estaba, y entonces, el custodio levantó algo que no pude ver con claridad, algo metálico, brillante, y lo sostuvo sobre la cabeza de Clara. No pude seguir mirando. Me di vuelta y corrí, tropezando con raíces, raspándome con ramas, ahogando los sollozos con las manos. Corrí hasta mi cabaña. Cerré la puerta con pestillo y me acurruqué en el rincón, tapándome los oídos para no escuchar el cántico que seguía resonando en la distancia. Pero no pude tapar el silencio que vino después. Un silencio tan profundo que parecía el fin del mundo. A la mañana siguiente, Clara no apareció en el rezo. Su nombre nunca volvió a pronunciarse. Y yo, arrodillado en mi banco, repetí las oraciones con la voz rota, sabiendo que ahora formaba parte de los cómplices. Los días que siguieron a la desaparición de Clara transcurrieron en una neblina de miedo contenido. Yo seguía con la rutina, rezar, trabajar, comer, callar, pero algo dentro de mí se había roto. Ya no podía fingir que no sabía. Ya no podía mirar al custodio sin ver sus manos sosteniendo aquel objeto brillante sobre la cabeza de Clara. Ya no podía arrodillarme en la capilla sin sentir que estaba participando en algo monstruoso, algo que se disfrazaba de devoción, pero que olía a muerte y a tierra removida. Empecé a notar detalles que antes había ignorado. Las manchas oscuras en las túnicas de los ancianos que nunca desaparecían del todo, sin importar cuántas veces las lavaran. El temblor en las manos de algunos devotos durante las oraciones, como si estuvieran reprimiendo algo, los susurros que se apagaban de golpe cuando yo me acercaba, y sobre todo, la mirada de ciertos hermanos y hermanas, una mirada vacía, perdida, como si hubieran visto algo que les había arrancado la capacidad de sentir. Fue entonces cuando conocí a Elías. Él había llegado a la aldea pocas semanas después que yo, pero nunca había hablado con él. Era delgado, de rostro anguloso y ojos oscuros que siempre parecían estar calculando algo. Trabajaba en el molino,
Un edificio desvencijado al borde del río donde molíamos el poco trigo que daba la tierra. Una tarde, mientras yo llevaba un fardo de leña cerca del molino, lo vi sentado en el umbral, con la cabeza entre las manos y los hombros temblando. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y cuando estuvo seguro de que nadie más nos veía, levantó la vista. «Tú también lo viste, ¿verdad?», susurró. No necesité preguntar a qué se refería. Asentí. Elías cerró los ojos y exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. «Pensé que estaba volviéndome loco», dijo. «Pensé que era el único que sentía que algo no estaba bien». «No estás loco», respondí sentándome a su lado con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que alguien pudiera oírlo. «Yo también lo siento, desde que llegué, pero aquí es peligroso sentir». Elías asintió y se frotó el rostro con las manos temblorosas. «Anoche soñé con ella», murmuró. «Con Clara». La vi arrodillada en el bosque con el velo blanco cubriendo su rostro, y escuché su voz, rogando. Pero no rogaba por su vida. Rogaba porque todo terminara rápido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo también había tenido sueños similares. Sueños donde veía el claro del bosque, las velas ardiendo, las figuras encapuchadas formando círculos cada vez más cerrados. Sueños donde yo era el que estaba arrodillado en el centro, esperando. «¿Qué crees que le hicieron?», pregunté aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Elías se quedó en silencio durante largo rato. Luego, con una voz apenas audible, dijo: «Creo que la consagraron». «¿Consagrarla? ¿A qué?». «No lo sé. Pero he estado escuchando. He estado observando. Y hay algo que no encaja». Se inclinó hacia mí, bajando aún más la voz. «¿Te has dado cuenta de que nunca entierran a los muertos? Nunca hay funerales. Nunca hay tumbas». Tenía razón. En todos los meses que llevaba en la aldea, nunca había visto un cementerio. Nunca había visto una lápida, una cruz funeraria, nada que indicara dónde descansaban los que habían partido. Solo desapariciones, solo silencios. «¿Entonces dónde están?», pregunté. Elías señaló hacia el bosque con un gesto casi imperceptible. «Allí. En algún lugar, pero no como cuerpos, como ofrendas». La palabra cayó entre nosotros como una piedra en agua oscura. Ofrendas, no víctimas, no mártires. Ofrendas. Como si este lugar no fuera un refugio de fe, sino un altar de algo mucho más antiguo y hambriento. Durante los días siguientes, Elías y yo nos encontrábamos en secreto. Siempre en lugares apartados, detrás del molino, en el límite del bosque, entre las sombras del cobertizo de leña. Compartíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado, los fragmentos de conversaciones susurradas que habíamos logrado captar. Elías me contó que había hablado con un anciano moribundo que, en un momento de delirio, mencionó algo llamado el pacto. Un acuerdo hecho generaciones atrás, antes de que la aldea tuviera nombre, antes de que llegaran los primeros devotos. Un acuerdo entre los fundadores y algo que habitaba el bosque. Algo que exigía renovación constante. Algo que se alimentaba de fe y de carne. ¿Y si intentamos irnos?, sugerí una noche, con la voz quebrada por el miedo y la desesperación. Elías negó con la cabeza. «Ya lo intenté. La primera semana que llegué. Caminé durante horas hacia el sur, siguiendo el camino por el que había llegado. Pero no importaba cuánto avanzara. Siempre terminaba de vuelta en la aldea. Como si el bosque me devolviera. Como si no me dejara ir. Eso es imposible. Lo sé. Pero sucedió. Y no fui el único. He escuchado historias de otros que lo intentaron. Todos volvieron. O nunca fueron encontrados». Me quedé en silencio, sintiendo cómo el miedo se transformaba en algo peor, en resignación. Si no podíamos irnos, si estábamos atrapados aquí como animales en un corral sagrado, entonces solo quedaban dos opciones: obedecer hasta que nos llamaran,
o descubrir la verdad y enfrentarla, aunque nos costara la vida. Fue Elías quien propuso el plan. Durante la próxima luna nueva, cuando las procesiones nocturnas eran más frecuentes y todos estaban demasiado ocupados con los rituales para notar ausencias menores, nos esconderíamos en el bosque y seguiríamos la procesión hasta el final. No solo hasta el claro que yo había visto, más allá, hasta donde llevaban a los consagrados después de la ceremonia, hasta donde los nombres dejaban de existir. Es una locura, le dije. Lo sé, respondió Elías, con una sonrisa triste, pero prefiero morir sabiendo la verdad que vivir repitiendo mentiras. Acepté, porque en el fondo sabía que él tenía razón, porque la ignorancia aquí no era una bendición, sino una condena lenta, y porque, desde que había visto la túnica blanca colgando del árbol, una parte de mí ya había muerto. Lo que quedaba solo buscaba entender por qué. La luna nueva llegaría en 5 días. Hasta entonces, seguiríamos rezando, trabajando, obedeciendo. Hasta entonces, seríamos invisibles, pero cuando cayera la oscuridad total sobre la aldea, cuando las campanas dejaran de sonar y el bosque se llenara de antorchas, nosotros estaríamos ahí, observando, testigos de lo que esta fe ocultaba bajo sus velos blancos y sus oraciones incomprensibles. Y si no regresábamos, al menos alguien, quizá tú quien lee esto ahora, sabría que lo intentamos, que no todos nos rendimos en silencio, que algunos de nosotros, aunque fuera al final, elegimos ver. Los 5 días antes de la luna nueva fueron los más largos de mi vida. Cada campana, cada oración, cada mirada del custodio me parecía una trampa a punto de cerrarse. Elías y yo apenas nos hablábamos en público, pero nos comunicábamos con gestos imperceptibles, un asentimiento durante el almuerzo, una pausa calculada en el trabajo, una mirada sostenida por un segundo de más. Estábamos preparándonos para algo que sabíamos podía ser nuestro final, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Durante esos días, Elías empezó a acercarse con más frecuencia a los ancianos. No de forma sospechosa, sino con la humildad exagerada de quien busca aprender. Les ayudaba a cargar los fardos pesados, les ofrecía agua durante las jornadas de trabajo, les escuchaba con atención cuando recitaban fragmentos de las escrituras sagradas. Yo lo observaba desde la distancia, admirando su valentía, porque lo que Elías estaba haciendo era mucho más peligroso que esconderse. Estaba infiltrándose en la confianza de quienes guardaban los secretos. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en el molino, un lugar donde el ruido del agua nos permitía hablar sin ser escuchados, Elías me contó lo que había descubierto. Hay una jerarquía, dijo, sin dejar de mover la rueda del molino. No es visible, pero existe. Los que llevan más tiempo aquí, los que han sobrevivido a más lunas nuevas, tienen un estatus diferente. Los ancianos los llaman los purificados. ¿Purificados de qué? De la duda, de la voluntad propia, de todo lo que nos hace humanos. Elías hizo una pausa y me miró fijamente. Hablé con uno de ellos, un hombre que lleva aquí más de 20 años. Me dijo que la iniciación no es solo una ceremonia, es una transformación. Los que son llamados durante la luna nueva no mueren, cambian, se convierten en algo más, algo que ya no necesita nombre ni pasado. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Y qué significa eso? No lo sé exactamente, pero me dijo algo más. Me dijo que los consagrados regresan al origen, que vuelven a la tierra de donde vino la fe, que se unen con aquello que sostiene este lugar. Intenté procesar sus palabras, pero solo encontraba más preguntas. ¿Regresar al origen? ¿Unirse con qué? ¿Con quién? El bosque, las procesiones, los cánticos, las desapariciones. Todo parecía girar alrededor de un centro invisible que nadie se atrevía a nombrar. ¿Le preguntaste sobre el pacto? Pregunté. Elías asintió lentamente. Se puso pálido cuando lo mencioné. Me miró como si hubiera pronunciado una blasfemia.
Pero antes de irse, murmuró algo. Dijo, el pacto no se rompe, el pacto se alimenta, y cuando ya no hay suficientes para alimentarlo, el pacto toma lo que necesita. Nos quedamos en silencio, escuchando el rumor constante del agua golpeando las palas del molino. El significado de esas palabras era claro y aterrador. No éramos devotos, éramos ganado. Y esta aldea no era un refugio espiritual, sino una granja de almas. Esa noche, mientras yacía en mi catre, incapaz de dormir, escuché un sonido que nunca había oído antes. Era un lamento, suave, distante, casi imperceptible. Venía del bosque. Me levanté despacio, con el corazón latiendo en la garganta, y me acerqué a la pequeña ventana de mi cabaña. Afuera, todo estaba oscuro y quieto, pero el lamento seguía ahí, subiendo y bajando como una plegaria rota. No pude resistirlo. Me vestí en silencio, salí de la cabaña y caminé hacia el borde del bosque, manteniéndome en las sombras. El lamento se hacía más claro a medida que me acercaba. No era un sonido animal, era humano, o lo había sido alguna vez. Me detuve entre los primeros árboles, escondido detrás de un tronco grueso, y esperé. El lamento cesó, y entonces, desde la oscuridad, emergió una figura. Era una mujer, joven, vestida con una túnica blanca que brillaba débilmente bajo la luz de las estrellas. Caminaba descalza, con pasos lentos y vacilantes, como si no supiera muy bien hacia dónde iba. Su rostro estaba cubierto por el cabello largo y enmarañado, pero podía ver sus labios moviéndose, susurrando palabras que no alcanzaba a entender. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de respirar. La mujer pasó a pocos metros de mí, sin verme, sin mirar a su alrededor. Solo caminaba y susurraba, caminaba y susurraba. Y entonces, cuando estaba a punto de desaparecer entre los árboles, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, no ciegos, vacíos, como si alguien hubiera arrancado todo lo que alguna vez hubo detrás de ellos y dejado solo el cascarón. Me tambaleé hacia atrás y tropecé con una raíz. Caí de espaldas, golpeándome contra el suelo, y cuando volví a mirar, la mujer ya no estaba. Solo quedaba el eco de su lamento, desvaneciéndose en la noche. Corrí de vuelta a mi cabaña, cerré la puerta con violencia y me acurruqué en el rincón, temblando. No podía sacarme de la cabeza aquellos ojos vacíos, aquella figura errante que parecía estar atrapada entre dos mundos. ¿Era eso lo que les pasaba a los consagrados? ¿Se convertían en eso? ¿En sombras que caminaban sin propósito, despojadas de todo excepto del instinto de obedecer? Al día siguiente le conté a Elías lo que había visto. Él palideció. «No estás loco», dijo. «Yo también los he visto. No todas las noches, pero a veces. Caminan entre los árboles, cerca de la aldea, pero nunca entran. Es como si estuvieran custodiando algo, o esperando». ¿Esperando qué? A que lleguemos nosotros, a que nos convirtamos en ellos. La luna nueva estaba a solo 2 días de distancia. Elías y yo finalizamos nuestros preparativos. Escondimos provisiones cerca del límite del bosque, agua, un cuchillo viejo que Elías había robado del molino, una manta. No sabíamos si las necesitaríamos, pero queríamos estar listos para cualquier cosa. También acordamos el punto de encuentro. Un árbol caído cerca del claro que yo había visto la noche que desapareció Clara. Desde ahí seguiríamos la procesión sin ser vistos. La víspera de la luna nueva, el custodio convocó un rezo especial. Todos debíamos asistir. No era opcional. Nos reunimos en la capilla a medianoche, bajo la única luz de las velas que nunca se apagaban. El custodio estaba de pie frente al altar, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada. Esperó hasta que el último de nosotros estuvo arrodillado. Entonces habló. «Mañana el pacto se renovará. Mañana, uno de ustedes será honrado con el llamado. Preparen sus corazones, vacíen sus mentes, porque el que sea elegido dejará de ser carga y se convertirá en ofrenda viva.
y en su entrega, todos seremos salvados. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie lloró, nadie protestó, solo el sonido de las respiraciones contenidas, de los corazones latiendo al unísono en el miedo. Esa noche, Elías y yo nos miramos a través de las filas de devotos arrodillados, y supimos, sin necesidad de palabras, que al día siguiente descubriríamos la verdad, o moriríamos intentándolo. La noche de luna nueva llegó envuelta en una quietud antinatural. No había viento, no había sonido de animales. Incluso el río parecía haber detenido su murmullo constante, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Yo pasé el día entero en un estado de alerta febril, sintiendo cada segundo como una piedra hundiéndose en agua oscura. Durante el rezo matutino, el custodio no pronunció nombre alguno. Solo dijo que la revelación vendría con la oscuridad total, y luego nos despidió con un gesto silencioso. Elías y yo nos encontramos brevemente detrás del molino, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte. ¿Sigues decidido?, me preguntó, con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba en los bordes. Asentí. No había marcha atrás. Si nos quedábamos callados, si seguíamos obedeciendo, tarde o temprano nuestros nombres serían pronunciados en esa capilla, y entonces nos convertiríamos en esas sombras errantes de ojos vacíos que vagaban por el bosque. Nos vemos en el árbol caído, dije. Cuando escuches las campanas, cuenta hasta 100 y sal. No corras. Camina como si fueras a rezar. Elías asintió y me apretó el hombro con fuerza como si fuera un adiós. Regresé a mi cabaña y esperé. Me senté en el borde del catre, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta. Afuera, la luz del día se desvanecía lentamente, dejando paso a una oscuridad espesa y sin luna. Entonces, justo cuando la noche se volvió completa, escuché el sonido. Las campanas. No eran los 3 golpes habituales. Era un tañido prolongado, grave, que vibraba en el pecho y parecía emanar no solo del campanario, sino del suelo mismo. Un llamado. Una convocatoria. Me levanté, respiré hondo y salí. Las calles de la aldea estaban llenas de figuras silenciosas caminando hacia la capilla. Todos vestían sus túnicas grises. Todos avanzaban con la cabeza gacha y las manos unidas. Me uní a la procesión, dejándome llevar por el flujo, pero en lugar de entrar a la capilla, me desvié hacia la izquierda, escurriéndome entre las sombras hasta alcanzar el borde del bosque. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Llegué al árbol caído. Elías ya estaba ahí, oculto detrás del tronco grueso, respirando agitadamente. Creí que no vendrías, susurró. Yo también, respondí. Desde nuestra posición podíamos ver la puerta trasera de la capilla, la que daba al bosque. Esperamos en silencio, agazapados entre las raíces y la maleza, sintiendo cómo el frío de la tierra se filtraba a través de nuestras ropas. Entonces la puerta se abrió. Primero salieron las mujeres ancianas con antorchas encendidas. Luego, el custodio, cargando el libro enorme bajo el brazo, y detrás de él, envuelta en el velo blanco que ya conocíamos demasiado bien, una figura pequeña. Un niño. No podía tener más de 12 años. Caminaba con pasos temblorosos, guiado por 2 ancianas que le sostenían los hombros con suavidad terrible. A su alrededor, el resto de los devotos formaban una columna silenciosa, con las cabezas cubiertas por capuchas y las manos portando velas pequeñas. Elías contuvo un gemido. Yo apreté los dientes con tanta fuerza que sentí el dolor en la mandíbula. Un niño. Habían elegido a un niño. La procesión comenzó a moverse hacia el bosque, siguiendo un sendero que yo no había visto antes. Más estrecho, más oculto, serpenteando entre árboles tan antiguos que sus raíces sobresalían de la tierra como huesos. Elías y yo esperamos unos segundos y luego los seguimos, manteniéndonos a distancia, escondidos entre las sombras y el follaje. Caminamos durante lo que pareció una eternidad.
El bosque se volvía más denso, más oscuro, más opresivo con cada paso. Los árboles estaban tan juntos que las antorchas de la procesión apenas lograban iluminar el camino. Y entonces, de repente, el bosque se abrió. Llegamos a un lugar que no debería existir. Era un claro enorme, circular, rodeado de piedras verticales cubiertas de símbolos tallados que brillaban tenuemente bajo la luz de las antorchas. En el centro, había una estructura que me heló la sangre, una plataforma de piedra elevada, similar a un altar, pero con canales tallados que convergían en un pozo central. Y alrededor de ese pozo, clavadas en la tierra como estacas, había docenas de cruces torcidas de madera vieja. Algunas aún tenían restos de tela blanca colgando, movidos por un viento inexistente. La procesión formó un círculo alrededor del altar. El niño fue llevado al centro y obligado a arrodillarse sobre la piedra. El custodio abrió el libro y comenzó a leer con una voz que retumbaba como trueno subterráneo. Las palabras no eran humanas, eran guturales, retorcidas, pronunciadas con una cadencia que parecía doblar el aire mismo. Los devotos comenzaron a cantar. Al principio, bajo, luego, más alto. Sus voces se entrelazaban en una armonía discordante que me provocaba náuseas. Y mientras cantaban, algo empezó a cambiar en el claro. El suelo tembló, suavemente al principio, luego con más intensidad. Las piedras verticales comenzaron a brillar con más fuerza, proyectando una luz verdosa y pulsante. Y del pozo central en la plataforma, comenzó a emanar un humo espeso y negro que no subía hacia el cielo, sino que se extendía lateralmente, arrastrándose por el suelo como algo vivo. Elías me agarró del brazo con fuerza. «Tenemos que sacarlo de ahí», susurró con desesperación. «No podemos», respondí, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. «Somos 2 contra todos. Nos matarían antes de dar 3 pasos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quedarnos mirando mientras...?» No terminó la frase, porque en ese momento, el custodio levantó algo del altar. Una daga curva de metal oscuro que parecía absorber la luz. La sostuvo en alto y el cántico alcanzó un crescendo ensordecedor. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El niño habló. Su voz era pequeña, quebrada, pero clara en medio del caos. «No tengo miedo», dijo, «porque sé que esto no es fe. Esto es mentira». El cántico se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. El custodio bajó lentamente la daga y miró al niño con una expresión que no pude descifrar. «¿Qué has dicho?», preguntó con una voz peligrosamente suave. El niño levantó la cabeza, y aunque estaba cubierto por el velo pude sentir la fuerza en sus palabras. «He visto lo que hacen. He visto a las sombras en el bosque. Y sé que ustedes no sirven a Dios. Sirven a algo que se alimenta de nuestro miedo». Por un instante, nadie se movió. Y entonces, el custodio comenzó a reír. Era una risa seca, sin alegría, como el crujir de huesos viejos. «Tienes razón, niño», dijo, «pero ya es demasiado tarde para que eso importe». Levantó nuevamente la daga, y yo, sin pensarlo, sin calcular las consecuencias, salí de mi escondite y grité, «Deténganse». Todos los rostros se volvieron hacia mí. Docenas de ojos me miraron desde las sombras de las capuchas. Elías emergió detrás de mí, temblando pero erguido. Estábamos expuestos, estábamos condenados, pero al menos ya no estábamos en silencio. No recuerdo con claridad lo que sucedió después de mi grito. Solo fragmentos, como pedazos de un espejo roto. Elías corriendo hacia el altar, el niño siendo arrastrado hacia atrás por manos invisibles, el custodio avanzando hacia mí con la daga en alto y esa sonrisa sin vida. Recuerdo haber sentido manos agarrándome desde todos lados, tirando de mi túnica, empujándome contra la tierra fría. Recuerdo el sabor de la sangre en mi boca y el sonido de mi propia voz rogando, no por mi vida, sino por la del niño. Y recuerdo, sobre todo,
el momento en que el humo negro del pozo se elevó como una columna, y algo antiguo, algo hambriento, respiró en la oscuridad. Entonces todo se volvió silencio. Desperté horas después, o tal vez días, en mi cabaña, solo, con las manos atadas y una marca quemada en el pecho que aún arde mientras escribo esto. Elías no está. El niño no está. Y la aldea sigue en pie rezando como si nada hubiera pasado. Hoy es mi último día. Lo sé porque esta mañana, durante el rezo, el custodio pronunció mi nombre, no con ira, no con decepción, con la misma voz monótona con la que pronunció el de Clara, el de Elías, el del niño. Y todos asintieron, todos aceptaron, porque aquí, resistir solo retrasa lo inevitable. Esta noche, cuando caiga la oscuridad y las campanas vuelvan a sonar, vendré por mí. Me cubrirán con el velo blanco, me llevarán al claro, y me convertirán en una más de esas sombras que vagan sin nombre entre los árboles. Pero antes de que eso suceda, dejo este relato. Lo escondo bajo las tablas sueltas de mi cabaña, junto con el cuchillo que Elías robó y que encontré esta mañana en mi catre, su último regalo, su última advertencia. Si alguien encuentra estas palabras, que sepa esto. El refugio no es un lugar de fe, es una granja de almas, y el pacto que lo sostiene nunca se rompe, solo se alimenta. Generación tras generación, nombre tras nombre, escucho las campanas, ya vienen por mí, pero no rezaré, no bajaré la cabeza, caminaré hacia el bosque con los ojos abiertos, con el corazón latiendo rabia, y cuando me pongan de rodillas frente al altar, gritaré. Gritaré hasta que mi voz se quiebre, hasta que alguien, en algún lugar lejano, escuche el eco y entienda que aquí hubo resistencia. Que no todos nos rendimos, y si tú, quien sea que estés leyendo esto, sientes alguna vez el llamado de una fe que exige silencio absoluto, que te pide renunciar a tu nombre, que te promete paz a cambio de obediencia ciega, huye. Porque la fe verdadera no borra, la fe verdadera no consume. Y lo que se esconde en estos bosques, bajo estos rezos, no es divino. Es hambre disfrazada de gracia. Que mi desaparición no sea en vano. Que mi voz, aunque se apague, deje una grieta en el silencio. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia. Y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.